¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo ahora a Paradojas Reconciliadas de tarde-noche. Ya vamos a empezar a grabar en otros horarios, con otras energías, con otros ambientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están Gloria y Reinhardt? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Reinhard? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Pues muy Bien, bien. bien, todo en orden, ¿no? Excelente, más tranquilos en estos horarios. Sí, sí, ya con el deber cumplido, ahora sí vamos a hablar de chamanismo, ¿no? Así es. Este, pues bueno, chamanismo, si quieren les platico un poquito lo que yo sé y ahí nos vamos complementando hasta donde yo he estudiado. De hecho, la palabra chamán viene de de los que viven, ya se me olvidan, los que viven en el Polo Norte, Esquimales, los Inuit, esquimales, ¿no? Por allá, o más bien, Tunguses y sí, Siberia, ¿no? más bien por allá por Siberia, ¿no? Ujú. Y bueno, el chamán básicamente, en la tradición chamánica, pues esta no es la única realidad en la que vivimos, ¿no? Tradicionalmente hay tres mundos. Está esta realidad o este mundo medio, está el inframundo y está el mundo de los dioses o el mundo superior. Entonces, el chamán, pues básicamente es aquel que puede viajar de manera consciente a otras realidades, muchas veces para hacer trabajos energéticos, para sanar a alguien, por ejemplo. Son estos trabajos que hacían donde quedaban pues dormidos, como si estuvieran dormidos, que realmente estaban en trance, ¿no? Estaban en algún viaje hacia otras realidades. Muchas veces dejaban a alguien que los cuidara para que no le pasara nada a su cuerpo físico en el Inter. Y pues también de repente tenían algunos compañeros animales, ¿no? Los famosos familiares, por ejemplo, que se mencionan mucho en los círculos de magia, eh, pues acompañaban al chamán, a lo mejor un cuervo, a lo mejor el espíritu de un oso o el espíritu de un lobo o algo por el estilo, ¿no? Que los guiaba en estos trances. Y bueno, las tradiciones chamánicas han estado presentes en muchísimas culturas, ¿no? Así como veíamos anteriormente en, eh, en los orígenes perdidos de la humanidad, que llega a haber cuestiones similares en lenguaje, que llega a haber cuestiones similares simbólicas, ¿no? Bueno, pues también entre los chamanes, hay chamanes, pues decíamos, por allá en Siberia, hay tradiciones chamánicas, pues entre los griegos, ¿no? Hay chamanes, obviamente, aquí en América, ¿no? En el Bueno, en Estados Anáhuac, Unidos, ¿no? También. en En Estados Estados Unidos Unidos, también, en América del en Sur Canadá, también, bueno, los mismos indios de Canadá también tenían esto del chamanismo, ¿no? claro. Y se supone que antes, yo tuve un maestro que me platicaba que pues, realmente todo mundo teníamos esas capacidades antes. Lo que pasa es que, bueno, nos fuimos sumiendo, ¿no? En la materia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y las perdimos. Bueno, y ahora el tema es reencontrarlas, ¿no? Y se quedaron algunos con esa capacidad de poder ir y hacer en otras realidades, en otros mundos, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera ahí complementar con algo. Bueno, yo de chamanismo, la verdad, no sé mucho, pero de lo que mencionas me recuerda mucho a estos Mahatmas también, ¿no? Que están en el Tíbet y que tienen el mismo estilo, que son personas, bueno, monjes, ¿no? Preferentemente, que también hacen viajes astrales y hay un monje que los cuida y que, bueno, pues está pendiente del cuerpo mientras ellos desprenden su alma, ¿no? Eso sería como un viaje astral dentro de los Mahatmas tibetanos, que también el hinduismo lo tiene. Bueno, yo pienso que casi todas las civilizaciones que no son tan occidentales capitalistas tienden a tener este tipo de personas. Es que no sé si sean monjes, sacerdotes, chamanes,
o este tipo de gente diferente? Sí, bueno, como tal, el chamán viene siendo una persona con capacidades de percepción exacerbadas, ¿no? Es decir, hay varias formas de estudiar el fenómeno del chamanismo, pero sí, efectivamente el chamanismo y el chamán es aquella persona que une puentes entre niveles de realidad, entre los mundos, mundo de los espíritus, mundo de los dioses, mundo de los demonios, y finalmente es este mago primitivo, este mago ancestral que ocupa un rol social muy específico. Es decir, nos mencionaba Mircea Eliade en su libro Chamanes y las técnicas arcaicas del éxtasis. Así es como lo describe, como aquellos expertos en estas técnicas para alcanzar estados de conciencia alterados. ¿A través de qué? Bueno, puede ser a través del baile rítmico hasta cansarse y caer en estos estados de trance, repetición de percusiones, a través del sueño y el ensueño, a través de plantas sagradas, sustancias, a través de una infinidad de técnicas, ¿no? Incluso el dolor, como un fakir, o sea, hay muchas formas y dependen de las culturas y de la geografía en donde se haya dado el fenómeno. Se cree, y esto ya es por estudios pues un poco más recientes, no tan antropológicos, sino ya más neurocientíficos, en biología, etcétera, que la neurogénesis de la teología obedece a experiencias con plantas sagradas. Es decir, a través de un humano primitivo o un homínido primitivo que tiene acceso a estas plantas sagradas, a estas sustancias que alteran la conciencia a diferentes grados, dependiendo la planta, digamos que caen en estos estados los homínidos y empiezan a tener estos cruces de realidad, estas percepciones exacerbadas, esta forma de percibir la realidad de una manera más amplia, ¿no? Efectos sinestésicos, donde puedes oler los colores o escuchar los sabores y cosas así. Es la mezcla de sentidos, la sinestesia. Y bueno, esto sin duda causa un shock para ese individuo y un shock que empieza a guardarse toda esta experiencia en el inconsciente colectivo de esa especie. De alguna manera en lo que, si están familiarizados con la biología de frontera, lo que decía Rupert Sheldrake, que son los campos morfogenéticos, bueno, pues impactan en el campo morfogenético de la especie. Y ahí es donde empiezan a encontrar nuevos caminos y formas para hacer las cosas. Al ser y influenciar a individuos con nuevos caminos y enfoques creativos, se llega a un cierto nivel de estatus respecto a los otros individuos. Esto quiere decir que son aquellos que cumplen la función social del chamán. Entonces, no es la única de las formas de alcanzar estos éxtasis místicos, sin embargo, sí es probablemente la más ancestral y la forma más directa. Simplemente requería de que alguien por casualidad con hambre se comiera un hongo, un cactus, algo con propiedades psicoactivas y lo llevara para esos estados. Entonces, al entrar en trance, al darse todo esto, su rol social empieza a volverse, bueno, en primera, da pie a una concepción de realidades superiores, inferiores, demonios, dioses, ¿no? A esta teología primitiva, primigenia, a concebir un origen, un dios, preguntas más profundas, ¿no? De la realidad. Después, al repetir la experiencia y al ir controlando estos estados es donde se vuelven estos expertos de los estados del éxtasis, ¿no? Entonces, ya con ese expertise, con esa forma de desenvolverse respecto a los otros individuos, bueno, él ocupa un rol social.
y se dice que los chamanes se dedican tanto a sanar a la tribu como a encontrar nuevas formas de resolver problemas. ¿Cómo? Accediendo a esos estados alterados, buscando y consultando con estas entidades superiores, inferiores y de otros planos, buscando respuestas, y después vuelven y ya traen la respuesta, sanan a la tribu o dan las nuevas ideas, ¿no? Entonces, esto va muy ligado a las primeras formas de organización humana, donde habían ciertas clases sacerdotales que eran los encargados de, pues, prácticamente guiar a la tribu, al clan o a estas culturas primigenias. Sin embargo, el chamanismo en muchos casos también cuenta con individuos que no forman parte de una teología establecida, es decir, van más por el rito y son los creadores del mito. Sin embargo, no siempre se encargaban de crear estas jerarquías, se alejaban en muchos casos. Eran los sabios de la montaña, eran los sabios del bosque, se aislaban y la gente iba y los buscaba y los consultaba, ¿no? Entonces, no hay que cazar la imagen del chamán. Varía de muchísimas formas. Y bueno, ahí surge una pregunta ya conforme avanza la historia, en donde nos plantean cómo es que alguien llega a ser chamán. Y están las culturas donde nacen y están las culturas donde se hacen. Entonces, hay una infinidad de ritos, de formas de llegar a ser chamán, de ritos iniciáticos, de caminos, y bueno, de formas de alterar y llegar a estos estados extáticos. Y en ese libro que menciono de Mircea Eliade, de nuevo, Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, se nos da un panorama sumamente vasto de muchos pueblos de todo el mundo, en donde, bueno, para Mircea Eliade este fenómeno inició probablemente, como mencionaba Gabriel, en los bosques, pues ya de climas gélidos de Siberia, con los chamanes de las tribus de tunguses, yakutes y bueno, una clase de nombres de tribus bastante difíciles de recordar, que compartían ciertos cuerpos mitológicos y ciertas formas rituales, ¿no? Ellos se teoriza que, bueno, esta experiencia comienza a través de la ingesta de la Amanita muscaria. Es el candidato ideal, ¿no? Como para intermediar entre planos y habernos hecho como humanos accesar a estos estados alterados de conciencia. Es el favorito de muchos teóricos, realmente no sabemos. Sin embargo, bueno, la Amanita muscaria es este hongo rojo con puntitos blancos que muchos han visto. Y ahí vienen unos temas interesantes que seguro a muchos les va a dar por buscar. Dato curioso, ¿de qué color es Santa Claus? Rojo, ¿no? En la mayoría Rojo. de las comunidades. Y no solo por Coca-Cola, pero bueno. Sí, también. Los de Sí, la Coca. exacto. Que antes decían que era verde o azul en Europa y así, pero bueno, rojo, ¿no? Y con blanco. Y finalmente, bueno, ¿quién lleva su trineo? Porque lleva un trineo desde esas zonas, pues, nevadas, etcétera, del Polo Norte, un reno, ¿no? Rodolfo el reno. Y bueno, Ajá. cuando empezamos a estudiar el tema del chamanismo, por ejemplo, los chamanes en Siberia tienen una construcción muy típica en una de las culturas que mencioné, donde es más o menos como un tipi de los Hopi, una tiendita de campaña, donde, bueno, a su manera, con palmas y esto, y tiene un hoyo arriba. Entonces, cuando ya caen las nevadas más fuertes y ya nadie sale, el chamán es el que pasa y les deja hongos a manita desde arriba. Y entonces les hace como cierta tipo de ofrenda, tipo trance, tipo regalo navideño en el invierno, ¿no? Y el chamán viste una vestimenta roja con puntos blancos que asemeja al hongo, a Amanita muscaria.
también se lo dan a sus renos, estos son, bueno, ellos mismos se los comen, estos hongos, y también entran en trance y también tienen ahí ciertos comportamientos extraños. Y bueno, hay muchos estudios donde ya es muy claro que la Navidad, en su forma primigenia y pagana, está súper ligada a estas culturas, ¿no? Y al chamanismo pues ancestral de las tribus siberianas. Sí, claro, pues sí, sí, si te pones a estudiar un poquito también en las tradiciones un poquito más al sur, ¿no? Nórdicas, al final de cuentas Santa Claus era un chamán. Bueno, el mismo Wotan, ¿no? Odín, pues era un dios chamánico completamente. Incluso tenía un solo ojo, ¿no? Porque pues había ofrendado ahí dar un ojo en el pozo de Mimir por ganar la sabiduría. Esos ojos mágicos, por ejemplo, pues son ojos que no ven hacia afuera, ven hacia adentro o ven más allá de lo evidente. Pero pues Odín leía las runas, ¿no? O sea, se disfrazaba de repente, iba ahí y empezaba a andar entre los mortales, ¿no? Para ver qué veía o qué le enseñaba a quien se encontrara con él. Son temas chamánicos completamente. Y como bien Sí, decías, pues sí, efectivamente yo también eso he estudiado, he leído que pues hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, mencionabas los sufís, ¿no? Los sufís que son los derviches giradores que pertenecen a la rama de los sufís, que son los místicos del Islam, ¿no? Eh, así es. Normalmente en estas religiones del libro, llamémosle, o patriarcales, pues está como la religión para el pueblo, ¿no? Pero pues de repente hay una versión pues más mística, ¿no? Pues ahí, Sí, es lo que se denomina el esoterismo claro, y el exoterismo. Por lo general, los no iniciados solo se nos permite ver lo exotérico, el ritual para afuera, lo que se ve y aparenta todo, pues una estructura, una jerarquía donde rito y mitos se perpetúan y se mantiene la conciencia viva de un pueblo, ¿no? De sus costumbres y usos. Y claro, la parte esotérica es la que le permite a un iniciado acceder a los verdaderos misterios. Te da las llaves y te permite adentrarte en las formas específicas de determinadas corrientes o culturas o doctrinas para pues alcanzar su sabiduría, ¿no? Sus claro. formas particulares. Claro, entonces en el caso de los sufís lo que hacen es eso, están girando y girando y girando y girando y si los ven normalmente, así como las bailarinas, ¿no? Que tratan de mantener siempre la vista fija y giran rápido la cabeza. Bueno, ellos, su técnica para no marearse es ladear la cabeza, ¿no? Entonces normalmente vas a ver a los sufís, pero pueden estar girando horas y horas y horas y horas y son bailes que simulan los movimientos de los astros, ¿no? Muchas veces. Y entran en trance, ¿no? De repente hay veces que alzan una mano y bajan la otra, ¿no? Y entonces es pues traer los dones del cielo a la tierra sin quedarse ellos con nada. Y bueno, Así pues es. es su forma de entrar en trance, ¿no? Y llegar a una realidad diferente. A mí lo que, Ajá, adelante, bueno, adelante. nada más, a mí lo que me recuerda ahora lo que dicen son estas danzas africanas que también, ¿no? Del vudú, bueno, Bien. las personas que están danzando, hombres, mujeres, no importa el tipo de, no sé, de cargo social que tenga, hay unos que llegan a entrar, o sea, en trance propiamente, ¿no? Y empiezan a tener, de hecho, creo que sí hacen un intercambio, ¿no? De personalidad o de alma, ¿no? O sea, permiten que una alma de un muerto entre en ellos y se exprese y diga cosas, ¿no? Pues Eso a es, mí me parece interesante, pero bueno, continúa. sí, bueno, pues sí, igual los santeros, ¿no? De repente ahí tienen sus ritos. Sí, bueno, Sí, y así por el estilo, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, que en Egipto también los iniciados pues tomaban el loto negro. Si ustedes ven los misterios de Eleusis, ¿no? Que yo creo que eran los misterios más chamánicos que había en la Grecia antigua, pues es justamente, ¿no? El bajar de forma consciente al inframundo, es claro. emular a Demeter, ¿no? Cuando bajaba
y buscaba a su hija Perséfone. Y hay autores que dicen, bueno, pues no es que bajaran realmente al inframundo, es que igual, no recuerdo la planta, no sé si era la mandrágora, no me acuerdo qué cosa dicen ahí. No, en los Eh, misterios de Eleusis era el Laurel. Claviceps purpúrea, que es un hongo parasitario de trigo. Yo De- ok, pensé que era laurel. Bueno, yo tenía entendido que hay una especie de laurel, bueno, lo que nosotros conocemos como laurel, que también es alucinógeno. Y de hecho, pues en algunos de los templos y en los mitos se menciona el laurel, no solamente por la parte simbólica, sino también porque tiene el atributo de ser alucinógeno. ya. Bueno, en el caso de esto desconozco, pero en el caso de los de los ritos eleusinos, los misterios de Eleusis, se teoriza mucho que fue, o casi ya se tiene la certeza, que era el Claviceps purpúrea, eh, y este hongo parasitario es el cornezuelo del centeno, parasita al trigo, al centeno, y es como un cuerno morado que le sale. Este en cantidades, es lo que le llamaban el fuego de San Antonio, creo también, con el que se infectaban algunos panes cuando no tenían buen centeno o buen trigo, y provocaba en algunos casos hasta psicosis colectivas. ¿Por qué? Porque el Claviceps purpúrea es rico en algunas sustancias como la ergotamina, que es de la que se sintetizó finalmente el LSD en los 60, ¿no? Bueno, desde el 43. Albert Hoffman, Carl P. Rook y Robert Gordon Wasson escriben un libro muy interesante que se llama Camino a Eleusis, y en él pues nos dan desde el punto de vista científico, antropológico, etcétera, historiográfico, nos dan todo este background para entender los rituales de Eleusis, ¿no? Entonces, sí Bueno, era a través de, se llamaba quiqueón la bebida, ok. y la preparaban con este cornezuelo del centeno, y Pues era súper secreto, o sea, podías sí, ir, sí, sí, pero exacto. estaba penado con la muerte hablar de qué pasaba allá adentro. Eso es lo que te iba a comentar, que realmente pues es mucha especulación, ¿no? Porque aunque había, Ujú. o sea, realmente había toda una festividad o todo un ritual del pueblo, llegaba un punto en que ya los realmente iniciados, los que ya habían sido iniciados en los misterios, pues se encerraban y hacían ahí sus cosas y nadie sabía. Y efectivamente ahí sí, pues se sabe, o sea, hay por ahí algunas fuentes que hablan de, pues si ahí sí, si decías algo, te mataban, ¿no? Sí. Ahí sí no Bueno, había yo me manera. imagino que hasta la fecha, ¿no? Me imagino, me Pues imagino. digo, ya no existen los misterios de Eleusis, pero sí, se habla mucho de que antes las iniciaciones sí eran rudas, ¿no? Hablan Yo, también de, yo desconozco, la verdad, desconozco, pero a mí me parecería, me imagino que yo creo que sí hay momentos en los que las iniciaciones deben de ser muy fuertes, ¿no? Impresionan mucho al inconsciente. pero rudas en el sentido de que el que no estaba preparado se moría, ¿no? Entonces, Hablan también de eso ya quién sabe, ¿no? Es especulación, pero se habla Yo también de también que no los sé. antiguos iniciados egipcios pues, te encerraban ahí adentro en la pirámide En la tumba, y ¿no? si lograbas salir o si pasabas las pruebas, bueno, y si no, pues ahí le cerraban y ya ahí te quedabas. ¿Sabes pero qué? finalmente sí hay una diferencia muy clara desde mi punto de vista en cuanto a un iniciado y en cuanto a un chamán y aquellos que quieren seguir el camino del chamanismo. Y es decir, puede haber doctrinas bien establecidas donde se llegan a grados altos de conocimiento y de aplicar este conocimiento, pero de forma más estructurada, como lo puede llegar a ser un, un hierofante, ¿no? Como imagen, para tenerlo claro. El chamán tiene una diferencia característica. El chamán se basa en la experiencia. El chamán no anda diciendo yo creo, el chamán sabe, y siempre se trata de la experiencia misma.
Incluso de chamán a chamán, aunque sea de la misma cultura tribu, hay diferencias, ¿no? Siempre. Y esa es una de las pautas más claras que tenemos para hablar de chamanismo como fenómeno per se y no confundirlo con otras palabras, ¿no? Pero ¿cuál sería la Sí, diferencia? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Digo, aparte de lo que comentas sí. o sea, ¿cómo saben? O sea, o cómo se fundamenta, por ejemplo, que un hierofante no lo haya vivido igual que un chamán. ¿Cuál es la diferencia? No quiere decir que un hierofante no pueda compararse o asimilarse a un chamán. Sin embargo, no todo chamán es como o sea, no tienen que ver con estructuras jerárquicas. El tema del chamán es como tal, Ujú, pensemos en una mesa tal cual, ujú. y pues tenemos la superficie en la que colocamos objetos, ¿no? Si esa mesa y toda su superficie fuera el campo de experiencia acumulado de toda la humanidad, de toda la especie, ahí es donde todos nos movemos. El chamán es aquel que se arriesga, que pone en juego su vida, que pone en juego su integridad mental, física, espiritual, y se atreve a dar un paso fuera de la mesa, al vacío, se lanza, y entonces va a buscar respuestas. Puede morir ahí y no pasó nada, y nunca hubo chamán. O puede haber sobrevivido y regresar con una historia y contarnos qué tal estuvo, cómo sucedió, qué aprendió, y entonces aporta a toda la especie ahora un pedacito más de mesa para el campo de experiencia de toda la humanidad. Es Claro. una forma de estructurarlo en el Pero Sí, chamanismo. el sí, hierofante, ¿cómo sería? es que, O ¿Perdón? sea, el hierofante, ¿cómo sería? perdón, a lo mejor yo O sea, quisiera no, a lo mejor sí, disculpen. participar ahí en la respuesta. A lo mejor, y lo entiendo así, lo que está planteando Reinhardt es que si tú te vas, por ejemplo, a una escuela de misterios occidental, la que quieras, va a haber grados, ¿no? Y entonces tienes a alguien que está de aprendiz, alguien que está ya a un Ujú. segundo Sí, sí, nivel, sí, alguien que ya los es un grados que maestro y sé. todo esto. Ajá. En el chamanismo puro y tradicional no hay eso. O sea, Ah, ok. simplemente tú agarras y justamente es como un camino solitario, ¿no? Es un camino donde tú vas solo, donde tú vas aprendiendo y a lo mejor ya para entrar un poquito en el tema, queremos llevar esta plática al final un poco al chamanismo pues local, ¿no? De aquí de la náhuatl. Y para Ujú, entrar un poquito ya en los trabajos de Castañeda, por ejemplo, si tú lees, bueno, no sé, ahí Reinhardt ahorita nos dará su opinión. Yo de ujú, los libros de Castañeda que conozco, el que te plantea todo el conocimiento de la brujería tolteca es ujú, uno que se llama el conocimiento silencioso, ¿no? ujú, ok. Para mí es el que trae todo el tema. Y si tú ves cómo lo plantean ahí, es justo como dice Reinhardt. Ahí lo que están haciendo es, te están contando lo que ellos llaman las historias de brujería. Te están contando todo lo que pasó y en esas historias te dicen, ah, bueno, pues mira, esto es la manifestación del espíritu, ¿no? Esto es el intento, esto es el otro, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, pues ahí es donde si tú vas y estudias eso, pues entonces ya te vuelves a alguien que, que se convierte en chamán por sí mismo, ¿no? Ah, ok, O eso era lo si, que quería saber. O o sea, si, yo, claro, bueno, digo, claro, o si tú lees, por ejemplo, hay otro libro para mí que también revela mucho, aunque ajá. ese no es de Castañeda, es una de sus pues, discípulas, que es Taisha Avelar, que se llama Donde cruzan los brujos. Y entonces tú ves ahí, por ejemplo, técnicas que usan ellos, como la recapitulación, ¿no? Y son cosas así de, pues, o sea, esta mujer narra todo lo que le pasa y va sola. Y ella va sola, o sea, de hecho, llega sin un, duda esa sería la diferencia, ¿no? Yo creo. claro, O Claro, sea, es, poder establecer, no es que sea tan estricto y a lo mejor no todos están de acuerdo, pero en sí el fenómeno del chamanismo es sumamente vasto, sumamente complejo
y entonces da pie a mucha interpretación y cosas que desconocemos, porque tampoco estuvimos en ese momento de la historia donde inician estas prácticas. Sin embargo, lo que sí es posible mencionar o es necesario y es volver al punto entre el chamán nace o se hace. Eso Entonces, te iba a preguntar, o sea, digo, yo no, yo voy a preguntar así silvestremente, o sea, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que nací chamán o si algún día me despierto y digo, ay, pues yo quiero ser chamán? ¿O cómo? claro, sí, ahí vamos a ver entre distintas culturas cómo para algunas nacen y para algunas se hacen. Y es posible alcanzar grados de chamán, bueno, sin hablar de grados, alcanzar estas capacidades y técnicas, usando las técnicas que desarrollan. Los que nacen, depende de la cultura. Por ejemplo, hay algunos, aquí en México, para no irnos tan lejos, hay algunos que dicen, un bebé nació con una piel como arriba de su propia piel, una telita negra. Ujú. Y puede ser de líquido amniótico, como un poco pegado por algunos sedimentos, pueden ser son condiciones médicas. Para ellos, cuando sucede esto, es la marca de que ese niño va a ser chamán. También cuando a la mujer durante el embarazo, en las noches, se le sale el bebé, es decir, el espíritu del bebé sale del cuerpo y la mujer se va al baño y dice, oh, no tengo panza, no está como antes, no siente movimiento. Y entonces se dice que el niño ya tiene estas facultades desde antes. Y esto es algo que viene de pueblos en México. Hay un libro muy interesante de Antonella Fagetti, que es de la Universidad Autónoma de Puebla, que ha estudiado bien este fenómeno, que de hecho está trabajando con nuestro amigo Neiros ahorita mismo ¿En en la serio? sierra de Huautla de Jiménez. Están haciendo investigaciones con los hongos psilocibes y estas culturas, bueno, realmente mazatecos, y bueno, técnicas de chamanismo allá, ¿no? El fenómeno del chamanismo. Entonces, bueno, eso puede ser una marca de chamán. Hay otros que nacen con marcas específicas en el cuerpo. Hay otros para los que la esquizofrenia. Ujú. Oye, veo gente que no está, oye, escucho voces. Traes la marca del chamán Sí. y ya. Para ellos no son, digamos, enfermos mentales. Esa es una condición reciente que se inventó cuando empezó a avanzar la visión clínica del mundo, cuando empezó a haber un status quo, la imagen de una persona normal, porque finalmente estas condiciones se repiten y hablan de que son desbalances químicos, etcétera. Bueno, ¿qué tal si eso les trajera algún beneficio? Entonces sería una mutación favorable o una condición favorable. Pues antes no había todas estas nociones. Y para ellos esa era una marca de chamanismo. En Sí. muchas culturas y tribus, por ejemplo en África, los enfermos de esquizofrenia y de otras condiciones se les lleva con los chamanes y los chamanes los entrenan. Si ellos están de acuerdo, viven con una calidad superior y su condición le sacan un provecho, incluso aprenden a sanar a otras personas. Y se dice que es porque sus ancestros son los que necesitan sanación y lo escogieron a él, por eso puede escuchar y ver y cosas. Y entonces, si toma su calidad de chamán y sana a otros, se sana a sí mismo, sana a su linaje y sigue su destino. Se dice que hay algunos de ellos que aunque tienen las marcas no lo quieren tomar y su vida es de pena tras pena y errores y situaciones que los llevan a que otra vez se encaminen al chamanismo. Esto mismo pasa en México. En el mismo libro de Antonella habla mucho de esto y de cómo los chamanes reconocen que, pues mira, tú vas para chamán y si no quieres, bye, ¿no? O Ah, también cuando te cae un rayo, los graniceros en Morelos, en las regiones centrales de México, es la marca de te cayó un rayo, vas a ser granicero. Y por linaje hay familias enteras en las que abuelo, padre, hijo, les ha caído un rayo.
Pero Fíjate, ¿cómo se cae fíjate, un rayo? Así literal, sí, no se deben de morir. Y tienen unas quemadas en el Ok, cuerpo, en la espalda. ya. Ujú. fíjate qué interesante, cómo, o sea, igual, ¿no? Cómo todos estos paralelismos, ¿no? Que suceden. Que muchas veces, justamente, cuando ves cosas así, dices, bueno, pues algo tiene que haber, ¿no? O sea, Sí, alguna realidad que no entendemos o alguna realidad que está arriba de todo lo que, la diversidad con que vemos las cosas aquí, sea cuestiones energéticas, sea cuestiones religiosas. Pero es muy curioso porque ahorita que hablaba Reinhardt, allá con los nórdicos también, allá, por ejemplo, los seres más mágicos eran los que estaban más deformes. O sea, si veías a alguien así todo torcido, ese lo respetaban. Y ese, como dice Reinhardt, bueno, vivía como rey, porque era un ser considerado mágico. Había, también en India, donde No, no, no. claro, incluso hasta el día de hoy nacen algunas personas con una pierna de más, un brazo de más y los adoran. claro. Ah, pues hay niños que luego vi la otra vez un video de un niño que pareciera que tiene como cabeza de elefante y dicen, ah, pues es la encarnación de Ganesha, ¿no? Y bueno, allá con los nórdicos había un lugar mágico que era fíjate, el bosque de los árboles de hierro, ¿no? Y ahorita decía, ¿qué pasa con un bosque de árboles de hierro? Pues atrae muchísimos rayos, ¿no? Y en ese bosque vivía una gigantesa que se llamaba Angborda, que pues bueno, ahí vivían seres mágicos nada más, pero imagínate seres que estaban todos deformes o seres que, pues si eran los árboles de hierro, pues les caían rayos a cada rato, ¿no? Entonces, pues sí, de repente esas fallas que nosotros pues, lo vemos como fallas, pues en realidad no son tan fallas, ¿no? Sí, Eh, son particularidades y ya claro, hablando de chamanes, pues sí lo interpretan de generación en generación o de chamán a chamán. Dicen, él trae la marca, ¿no? Vamos a, tal vez quiera. Y también están, por otro lado, los que pueden accesar al chamanismo por aspiración. Hay eh, culturas donde sí se aceptan a los que quieren ser chamán, ¿no? como sería el caso de, pues todo el tema de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Al final Castaneda no traía de chamán nada y se supone que Don Juan le empieza a enseñar hasta que llega un punto, hay otro libro, ¿no? Viaje a Islán, Ujú. donde curiosamente hablamos de sustancias y demás. Y llega un punto, ellos siguen haciendo sus trabajos y trabajos bien, bien raros, bien sorprendentes, si lo quieres ver así, ¿no? Y llega un punto donde van a hacer un trabajo ahí en el monte, normalmente se van al monte, y entonces le dice Carlos Castaneda a don Juan, oiga, pero ahora no llevamos ni mezcalito, ni humito, ni nada, o sea, no vamos a usar ninguna sustancia. Y le dice don Juan, pues es que no las necesitamos. Oye, pero entonces, ¿por qué me las dio? Dice, ah, porque estabas bien tonto, ¿no? O sea, se supone que el ser humano debe tener esa capacidad, un ser humano ya entrenado, tiene esa capacidad de cambiar a un estado alterado de Sí. manera consciente y voluntaria. Lo que pasa es que, pues, ahora eso lo hemos perdido y todas De estas hecho, allí, sustancias las usamos nada más de forma recreativa, cuando en realidad deberían ser entrenamiento para eso, ¿no? sí, en el esquema de Castaneda hay una forma muy particular de entender por qué las plantas sirven y por qué después de un tiempo ya no son necesarias. Pero bueno, antes de adelantarme, porque ya para profundizar en chamanismo tolteca bueno, sería yaqui, muy especialmente el de Castaneda, pero ahora hay una nueva corriente que le llama tolteca, toltecayotl, como un cúmulo de zona geográfica y ancestral, ¿no? Pero bueno, antes de ello, hablando de aquellos chamanes que se hacen, hay una infinidad de ritos iniciáticos, pero guardan eh, mucho de su cuerpo y de su desenvolvimiento, mucho en común. Por ejemplo,
A mí se me hace muy interesante que en algunas tribus bueno, en algunas culturas, pero donde hay chamanismo de Siberia y de donde se supone que vienen todas estas corrientes y estos aprendizajes, cuando se entran en estados alterados a través de la técnica que se use, en algunos son hasta puro tambor, 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 hasta caer en ese estado, algunos hasta los amanita o así, preparaciones, brebajes. Siempre hay una parte en donde el iniciado entra en un estado en donde siente que su cuerpo se despedaza, demonios llegan y lo rompen en 1000 pedazos, algunas entidades llegan y le sacan los ojos y les ponen nuevos ojos y les ponen nuevos órganos y los reconfiguran. Hay un proceso dentro de sus aprendizajes donde el cuerpo sufre, donde la mente cambia y donde tus percepciones y capacidades después de ese momento ya son otras. Incluso es muy simbólico eso de me sacaron los ojos y me pusieron nuevos ojos. Y pues eso ocurre en gran cantidad de culturas chamánicas, en África, en Asia, en América, en todos lados se da eso. También cuando están en estos estados, muchos ven el gran árbol central, el Yggdrasil, el árbol de la vida, no me acuerdo cómo se llama en maya. Este mismo gran árbol que es el Axis Mundi, el eje, con raíces hasta el inframundo y hacia los cielos superiores, y ahí suceden ciertos pasos entre sus niveles dependiendo la cultura, pero es muy impresionante ver cómo culturas que no tienen nada en común describen sus experiencias chamánicas. Aquí sí es lo que el chamán dice, lo que el chamán transmite, que fueron sus experiencias, y tiene mucho en común. Incluso hay una muy interesante, ya para empezar a adentrarnos en la parte de México y los chamanes del México antiguo, que tiene que ver con María Sabina. Hay un libro de María Sabina, de la savia de los hongos, ¿no? Sí, sí. Que es de Huautla de Jiménez, que, bueno, ella cuando es niña, pues es de una comunidad sumamente, sumamente pobre, no tenían ni para comer, tuvo una vida súper ajetreada, con muchas desgracias, sin embargo ella siempre mantuvo un espíritu muy fuerte, ¿no? Y dentro de estas realidades diarias, sus tardes llenas de hambre, un día va al monte y pues come hongos junto con su hermana, y tenía mucha hambre y bueno, comen hongos. Y entonces entra en esos estados y baja toda feliz y todo así. Y sus papás sabían que no las podían regañar por estar en esos estados. Entonces no les decían nada, las guardaban y ya. Después empieza a darse cuenta que tiene la afinidad, incluso su hermana le dice, ¿no? Bueno, es todo un tema la experiencia de María Sabina, pero al final acepta ser, pues, curandera de los hongos del 4º nivel. En los mazatecos hay 4 formas de chamanismo. Los chupadores, que son los que sacan el mal de una persona, succionando a través de una tela y el cuerpo y así. Después tienen piedras y las escupen o así. Están los curanderos normales, que te curan algún mal. Los hechiceros malos, que usan pues para mal y hacen brujería, y los que son como María Sabina, que es el nivel más de mayor capacidad para alterar y comunicar planos, ¿no? Para alterar la realidad. Entonces, ella, durante su viaje iniciático, desde que acepta que va a lograr, que va a hacer, entregarse a ese camino, porque tiene que curar a su hermana de un mal en el que ella cae, lo logra, la cura, pero ella ve cómo 3 personajes atrás de una mesa le acercan un libro, se abre, lo muestra y ella dice, en ese libro había muchas cosas escritas y yo no podía ni sabía leer nada, pero cuando lo abrí, lo vi, me dijeron, este es nuestro regalo para ti
esto es lo que te tienen que enseñar los niños santos, como le llaman a los hongos, psilocibe, no, bueno, creo que son cubensis. Y entonces ella aprende y dice, desde ese momento entendí el lenguaje de los hongos, entendí, o sea, en un momento, o sea, en un proceso, ella sola, sin iniciación de nadie, sin nada, sola fue convirtiéndose en quien llegó a ser. Tanto que impactó al mundo en el siglo XX, ¿no? O sea, fue a verla, se dice Walt Disney, fue a verla Jodorowsky, John Lennon, no sé, eh, cantidad de personas. Entonces, bueno, ella se hace, y esto mismo de los libros lo hablan en otras culturas, que nada tienen que ver, que nada sabían de lo que le sucedió a una mujer mazateca en la sierra de Huautla de Jiménez con los hongos. Ellos en otro contexto, en otro lugar, con otras sustancias, les acercan un libro y les explican entidades y les dicen, aquí está el conocimiento, ahora es tuyo, y entonces caen en bueno, con las facultades de un aprendizaje sin verbalizar, sin conceptualizar. Ahí está, es como si te descargaran algo de la Matrix, ¿no? Y ya, esa es la parte que empieza a volverse todavía más apasionante de estudiar el chamanismo, ver los paralelismos. Y bueno, yo creo que con esto podríamos dar pie a comenzar a hablar del chamanismo en el México antiguo, Ujú. si están de acuerdo. Sí, Claro, claro. Adelante, adelante. claro, claro. Ok, bueno, en este caso, en México no es que sea una cultura, de nuevo hablamos de muchas culturas de Norteamérica y Sudamérica. La parte de Norteamérica, recordemos, hasta Nicaragua. Nicaragua es hasta aquí termina el Anáhuac, de ahí viene. El Anáhuac era pues toda la parte de tierra entre las dos aguas, o sea, el continente norteamericano, por así decirlo. Ahí, pues la cantidad de culturas es muchísima, muchísimas. Sin embargo, hay un cuerpo que cohesiona a todas. Y se dice que ese gran cuerpo de cohesión cultural, donde tienen en común ritos, cierto tipo de deidades, cosmogonía, concepciones, calendario muy importante, todo eso es la cultura del Anáhuac, que puede ser olmeca, zapoteca, azteca, mexica, maya, la que sea. Y finalmente estaríamos hablando de que son del Anáhuac y que tienen el mismo fondo en común. Ahora, en ese aspecto hay quien todavía debate académicamente si tolteca es una cultura o tolteca es un grado de conocimiento. Entonces hablan del toltecayotl como este máximo cúmulo de conocimientos culturales y cohesión en formas, costumbres, etcétera, de el Anáhuac en general, para todo. Ese sería el Toltecayotl, el máximo grado de evolución de pensamiento y de cohesión cultural del Anáhuac. Entonces, ya los toltecas de Tolán o de Tula, Toyán, que es la de los gigantes de Tula, que seguro conocen esta ciudad, esta pues antigua ciudad que está en Puebla. ¿Puebla o Hidalgo? En Bueno, pues Hidalgo. En Hidalgo. exactamente, exactamente. ¿No? Finalmente, ya no solamente estaríamos hablando de esos toltecas, sino se comienza a hablar de toltecas como hombres de conocimiento, grandes hombres sabios, como los equivalentes a un tipo de hierofante egipcio, de los máximos conocedores de los secretos, pero de la náhuatl en este caso. Entonces, si hablamos de un tolteca como persona de conocimiento, bueno, tolteca era todo aquel hombre culto de la náhuatl y que estaba en ese camino, ese era un tolteca. Ahora, el máximo grado para un hombre de conocimiento se dice
para algunos estudiosos que era un Quetzalcóatl. Ujú. Que un Quetzalcóatl no era, que realmente los toltecas conocían, que no, sabían que los ritos y mitos que tenían no eran para dioses, o sea, no decían, allá están los dioses y vienen, no. Ellos hablaban así de lo que necesitaban hablar para el pueblo y para en general, ¿no? Pero ellos sabían que la divinidad pues era un estado de evolución constante dentro del ser humano y que se podía alcanzar, ¿no? Entonces desarrollan una serie de técnicas muy interesantes, muy importantes, las cuales al menos conozco 3 versiones, todas serían tradición oral estrictamente, incluso la de Castaneda. Hay una, para solamente mencionarla y no dejarla por fuera, que viene de Sergio Magaña, que escribe en El Secreto Tolteca, Ujú. donde él habla acerca de que hace 50,000 años en este territorio hubo los primeros asentamientos y culturas y en algún punto se dio el linaje de la luna, de los soñadores, que después se reforma con los toltecas que aprenden a utilizar el sueño también, y son como los 2 linajes, y que México o México, que significa ombligo de la luna, que viene de Metzli, luna, y creo que Chico es el ombligo. Entonces, en esto no estoy tan seguro de las palabras, pero bueno, No, no te el preocupes. tema es que, ¿por qué se llamaría un pueblo el ombligo de la luna? Pues porque se supone que somos un pueblo de soñadores, una cultura de soñadores, de gente de la luna que espera el momento de la noche para en verdad vivir, porque el sueño no era una, digamos, una Para descansar. condición necesaria de la vida, como el comer, ¿no? Sino era parte fundamental de la experiencia de vida, de la experiencia consciente. De hecho, la consideraban más importante que la realidad que Claro. nosotros vemos. Es decir, como si Descartes nunca hubiera hablado con ellos, ¿no? Si solo es real lo que puedo ver y hay cierta continuidad y percibir, y bueno, el estado de vigilia más bien, me estoy Ajá, yendo sí, a otros claro, claro. términos, el estado de vigilia es el real, el sueño pues es lo irreal, ¿no? Para ellos no. Muy Y es complicado. súper importante en el chamanismo de la náhuatl el sueño y el ensueño. Entonces Sergio Magaña nos habla de estas concepciones. Es muy bueno el libro, incluso contiene algunas técnicas para empezar a ensoñar, para empezar a adentrarnos en las técnicas de la brujería, del toltecayo, del aprendizaje, del conocimiento, como le quieran llamar. Eh, y es todo práctico, simplemente es muy práctico y así es como se estructura el cuerpo. Por otro lado está pues ya la tradición oral que se ha recopilado por antropólogos en distintas formas de accesar al toltecayotl, a estos conocimientos, y basan todo en la energía y en el sueño. Y por último, nos vamos ya con Castaneda, donde, bueno, seguro la mayoría lo conoce, pero Carlos Castaneda es un antropólogo de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, en los 60s, donde escribe, bueno, hace un trabajo etnobotánico de los usos del peyote y acaba conociendo a un personaje llamado Don Juan, que es un brujo yaqui o un chamán yaqui, y él mismo se decía un hombre de conocimiento y poco a poco lo empieza a adentrar en sus conocimientos a través de experiencias. Él no le dice te estoy entrenando, él le empieza a poner en tela de juicio su concepción de la realidad. El primer libro es brutal, es devastador para él, como experiencia, lo escribe y se vuelve su tesis doctoral y entonces con esa pues se gana
a los millones de seguidores que después tiene, porque la publican y se vuelve un éxito total en los 60s, dentro del espectro de la contracultura que emergía, ¿no? Y bueno, que estaba experimentando con nuevos caminos. Entonces Castaneda, pues se volvió un aprendiz de brujo sin quererlo, o al menos eso nos relata en sus libros. Su Claro. existencia era controversial. Muchos decían no existió, muchos decían es un agente de la CIA. Bueno, ¿hablas de Sí. Castañeda o de Don Juan? Porque de los dos, ¿no? También decían que, Castaneda, primero de Castaneda. ok, Eh, Como tal, muchos decían, Castaneda no es real. Y se escribieron muchos de los libros bajo un seudónimo. Yo creo que no, que Castaneda sí existió, hay fotos, simplemente es difícil. Han encontrado dificultad para encontrar para sus registros en Berkeley o en cosas así, investigadores. Sin embargo, tienen algunas cuantas fotos de él y eso sí, ocupó un papel en la escena cultural de los 70s en adelante, muy importante, donde mucha gente lo conoció. Incluso en el University Club, aquí en la Ciudad de México, se presentó El Don del Águila, me parece, uno de esos libros, y ahí estaba él. Y allí había muchos académicos. Octavio Paz le hizo el prólogo, ¿no? A su libro en español. O sea, allá había, en el University Club, esa vez había muchos académicos y muchos salen en documentales donde se habla de él diciendo, sí lo conocí, era esta persona, sí es este de la foto, era muy fornido, pero, o sea, una constitución que te denotaba una gran presencia y era muy misterioso, no le gustaban las fotos, no le gustaba nada, mucha gente entrenó con él, incluso Tony Karam. Tony Karam es la cabeza de Casa Tíbet, que está aquí en la colonia Roma, que es pues tengo entendido, una institución que tiene muy fuertes conexiones con el Tíbet y con el budismo tibetano. Y bueno, él fue su discípulo durante muchos años y no solo él, también Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg tiene varios episodios con Carlos Castaneda. Jacobo Greenberg, bueno, es un gran científico del que pronto tendremos que hablar en otra charla, el Einstein de la conciencia, un científico mexicano que tuvo una desaparición, pero bueno, tuvo encuentros con Castaneda, intentó aprender y finalmente ahí tuvieron diferencias, ya que lo que exigía Castaneda para su aprendizaje a Greenberg no le hizo nada de gracia ni le pareció, y pues no llegaron a un acuerdo y no se volvió aprendiz. Digo, para saber, ¿y qué exigía? No, yo como no lo he leído, no sé. Como tal, se dice que todo iba bien hasta que le dijo, tienes que dejar a tu familia y a tu hija y a todo, romper lazos con todo lo que te ata a esta realidad para en verdad, pues, seguir el camino de un hombre de claro, conocimiento. Y pero ahí es donde ya entramos a las enseñanzas de Castaneda. Para él mismo fue muy difícil el camino que don Juan le planteaba. Sin embargo, lo llenó de una curiosidad muy, muy grande porque en el primer libro podemos ver cómo lo somete a algunos ejercicios, porque todo es práctico en el chamanismo. Le da en algún caso peyote, en otro caso hongos en una preparación, para la cual van a recolectar todo lo que consumen, lo van a recolectar, etcétera. Hace una velada con peyote, hace alguna brujería, por así llamarlo, con cal en las sienes y unas lagartijas y una cinta roja. Esas son las tres, yo creo, más importantes o más impactantes de su primer libro. La primera del peyote, pues lo lleva con su sobrino y con otros yaquis, van al desierto, van en la noche, prenden una fogata y la pasan ahí, como es la costumbre, incluso entre los wixárikas. Y bueno, toman peyote y bueno, Castaneda tiene una visión muy fuerte donde don Juan le dice, este es mezcalito, o sea, como si tuviera una identidad la planta, un espíritu dentro, no importa quién la coma, mezcalito opera ahí, ¿no? Entonces, pues a él le va de una forma en la que le dice, mira, mezcalito te trató bien, acabaste orinado, te orinó un perro también, o sea, tú te orinaste, te orinó un perro y tú lo orinaste a él y jugaste con él,
Y Castaneda cuenta cómo él veía al perro como un perro de luz y en un fondo oscuro, ahí en el desierto, y cómo también se acerca Mezcalito a él y lo ve como con sus ojos profundos hacia un pozo, y visiones y alucinaciones, ¿no? También llega el punto en el que a Don Juan, bueno, Don Juan lo expone al humito, que son hongos, hongos con algunas otras cosas que van a recolectar, o sea, los lleva al monte, a varios lugares. Era diario estar en eso, en eso, en eso, mientras él hacía su trabajo de campo de recopilar información para su tesis. Y en ese proceso, pues fuman hongos y él ve una transformación de animal, que eso es muy común en el chamanismo, pero principalmente aquí en el anáhuac. Es lo que le llaman el nahualismo, ¿no? La conciencia del nahual, que tiene que ver con el espíritu animal y con otras cosas. Y finalmente el chamán o el hombre de conocimiento también se asimila a la palabra nahual aquí en Mesoamérica. Entonces, bueno, ya hay varios temas a tocar y Sí, sí. perdón, y creo que ya se nos está acabando el tiempo. Perdón que yo sea aguafiesta, está muy bueno, pero yo creo que igual íbamos a tener que hacer también varias sesiones porque sí es un tema bastante largo, ¿no? Al menos una segunda. Pues yo creo que otras dos, porque por lo que me está contando, a mí me tiene muy impresionada Reinhardt con el asunto de los nahuales, porque sí, efectivamente yo había escuchado eso que dices, el nahual en sí es un grado, bueno, grado no sé cómo se diga, yo de eso no sé, pero una persona que ya tiene un cierto conocimiento que va más allá de lo que comúnmente una persona sabe, ¿no? Entonces, y que tiene una fuerza, creo yo, espiritual, ¿no? O sea, es una persona que tiene una fuerza espiritual potente, ¿no? Que Bueno, puede... sí, Ahí es donde entra la diferencia entre el tonal y el nahual, que son centrales en el chamanismo de la náhuatl. Ok, o sea, sí es la fuerza, ¿no? sí. Digo, yo espiritual no porque sea yo religiosa, sino porque pues, así se llama, ¿no? Es, o sea, la fuerza de la, hombre, de la, no sé cómo decirlo, sino ¿qué será? De la parte En mental, términos oculta. de la náhuatl sería la capacidad energética de un Ah, hombre. pues eso, Sí, cierto. Sí, claro, tienes toda la razón. La capacidad energética sí, para porque transformar. ya espiritual, bueno, es que a lo mejor espiritual lo puedes relacionar con algo, Sí, sí, con hacer el bien pero y pues no claro, bueno, necesariamente, ¿no? lo que pasa es que sí, para mí el espíritu como está en todos lados, ¿no? O sea, sí es la energía justamente, está bien. Pues muy bien, pues si les parece, cortamos aquí porque si no nos volvemos a arrancar. No, pero pues será la siguiente semana, no sé, cuando ustedes me digan, Sí, porque es pues muy las interesante. siguientes semanas volveremos a Bueno, antes grabar. de que nos vayamos, te voy a hacer una pregunta, Reinhardt. No me puedo ir a dormir sin saber. ¿Tú alguna vez has visto a alguien que tenga esa transformación? O sea, no es porque yo lo dude, me da curiosidad saber si tú lo has visto. Bueno, o alguien que conozcas que lo haya visto. Mm, no, no. Así de transformación o por alguien cercano o maestros, no. Eso es algo bastante controversial todavía. Incluso se dice que puede suceder dentro de la conciencia del nahual, o sea, de la persona que estás haciéndolo. Pero esas historias de esas transformaciones hay hasta en Myanmar, en varios, o sea, brujos que se transforman en animales y hacen Sí, sí, Que, sí. que el mal. tampoco, que tampoco es que lo hagan enfrente de todo Sí, mundo, ¿no? O sea, no, por eso le pregunto a Reinhardt, porque supongo, por todo lo que sabe, que ha de conocer a gente que se dedica a eso, pues me imagino yo, ¿no? No sé. Yo creo que la próxima sesión, cuando platiquemos acerca de las capacidades que don Juan le contaba que tenían los brujos de la antigüedad, bueno, vas a quedar alucinada. Lo de transformarse en animal va a ser lo de menos. Es que no, mínimo. fíjate que
me llama mucho la atención. En realidad me llama mucho la atención porque igual hay, o sea, en otras civilizaciones, en otras culturas, en otros tiempos, siempre aparece esta parte del ser humano que se transforma en un animal. Ya lo habíamos platicado en algún momento. No sé si grabando o no, pero sí tengo la idea de que ya lo habíamos platicado. Y parece que es común, o sea, vamos, es casi universal, bueno, universal no, es casi de toda la tierra el hecho de que hay transformación, ¿no? En el ser Sí. humano, o sea, hay la posibilidad de transformarse en un animal. Obviamente, no yo, Gloria, ahorita me voy a transformar en águila y voy a salir volando, me queda claro, pero me causa mucha... Fascinación, ¿no? Pues Ujú. muy bien. Pues ya nos estará diciendo Reinhardt, a ver, ¿quién se le ocurre en la próxima semana que sí pueda hacerlo? No, bueno, no, obviamente no, porque pues eso se necesita, yo me imagino que condiciones especiales, Sí, ¿no? no, es un tema ahí Digo, no complicado. creo que sea como vamos a ver a, no sé, Vamos a a Modelo dos, jugar Canal 2. póker, ¿no? Pues no. No, no me queda claro que no, pero no tengo yo tengo la idea de que alguna vez alguien, no sé quién, la verdad fue hace mucho, mucho tiempo, sí me había contado de alguien que tenía un conocido que tenía esas capacidades. Pues mira, en los pueblos, así donde todavía se conserva Sí, yo ese soy de pueblo. conocimiento, quién sabe. Ujú. Se dicen Yo muchas soy de cosas, pueblo ¿no? y tengo la idea, pero onda, te estoy hablando de hace 40 años, ¿eh? Ya. Que sí alguien me contó que Sería conoció. bueno que recordaras y tratar de contactar, ¿no? Pues mira, la verdad es que le voy a preguntar a mi papá, porque seguramente mi papá y mi mamá saben más que yo de eso. Pero bueno, ya lo dejaremos en suspenso para la siguiente. Muy bien, pues muchas gracias, Reinhard, Gloria, y gracias a nuestros escuchas. Qué interesante ha sido todo esto. Y bueno, pues seguiremos la siguiente semana, ¿no? Con el segundo capítulo. Les Muchas gracias, agradezco Rafi. mucho Muchas gracias, la Reja. participación, la Gracias. presencia. Sí, ¿Eh? muchas gracias, Que Reja. estés Yo muy soy la bien. voz del pueblo. Yo soy la voz del pueblo. Todo lo que la gente quiera saber, yo lo pregunto. Muy Cuídense bien. mucho, mucho. Muchas gracias, Reja. Pues Muchas gracias a gracias. todos. Hasta luego. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.